cuando Dios decide poner su gracia sobre alguien que le agrada, Dios lo bendice. Pero lo primero que Dios trata con nosotros es nuestro respeto a la autoridad. Y déjenme decirles que esto es una cosa tan sensible, porque a veces nosotros no nos creemos rebeldes. Hasta que oímos hablar al presidente en una cadena y opinamos. Digo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Y déjeme decirle algo, uno puede oponerse a ciertas medidas y decir no estoy de acuerdo, pero no tiene nada que ver con él. No es querer matarlo, como hacía este hombre. Yo a este lo clavo en la pared, ¿verdad? Voy a seguir leyendo. Entonces Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor de Saúl, del temor que Saúl sentía por David, y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Cuando David se entera que su suegro quería casarlo con esta niña, Saúl dijo: esta es mi oportunidad. Díganle a David que si quiere ser mi yerno, yo le doy mi hija, pero que me traiga como dote 200 prepucios de filisteos. Imagínese usted, había que matarlos y operarlos, ¿verdad? Bueno, David le trajo 400. Mira si no había gracia de Dios sobre ese tipo. Una cosa impresionante. Entonces ya no le cabía la menor duda de que Dios estaba con él. Ahora, le decía que uno debe ver los detalles que tiene la escritura, ¿verdad? Entonces una de las cosas que uno se da cuenta es que lo que Saúl tenía era miedo de David. ¿Qué le estaba haciendo David? Nada. En ningún momento David se le opuso ni juntó al ejército. Dijo: yo soy el mero, síganme y vamos a votar este gobierno. No. No dijo nada de eso. Más bien peleaba a favor de él y todo lo que le decía. Él era un guerrero, era un soldado. Y el otro lo que tenía era miedo. ¿Miedo de qué? Pero lo que estaba saliendo era su verdadero carácter. Porque muchas veces la rebelión se esconde y se manifiesta como temor. Las respuestas de David a su rey fueron completamente distintas. Y sabes una cosa, hubo un momento, y lo vamos a ver ahora, en cómo el carácter de David se manifestó. Cuando él se enfrentó a la autoridad, lo que le salió fue lealtad, le salió sumisión, le salió respeto hacia la autoridad. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado, pero a veces uno dice: no, que el presidente no sé qué, pero cuando uno está frente a él: señor presidente, ¿cómo está? Porque la investidura de autoridad que tiene te obliga. Ahora, no todos. Déjeme decirle que la primera vez que a mí, que tuve un shock, porque fue un shock, estábamos en un lugar y estaban construyendo una casa enorme y terminaron una losa y yo no sé, en aquel tiempo, no sé si todavía, pero cuando los albañiles terminaban una losa, hacían un mondongo, ¿verdad? Y traían cerveza y mondongo y todo, y todos comían mondongo. Y ese día el dueño de la casa invitó
al que en ese momento no estoy seguro si era el presidente de la asamblea. Y el hombre llegó y los albañiles cuando lo vieron llegar, ¡ey, qué sopaluca! Porque así se llamaba el señor, ¡ey, qué sopaluca! Yo dije, ¿qué? ¿Cómo le hablan así a don Lucas? Para mí era don Lucas, yo lo apreciaba mucho ese señor. Dice, ¿cómo le? ¿Qué sopaluca? Yo casi les pego, hermano. Dice, ¿qué falta de respeto es esa? Pero entonces él entra y dice, ¿qué sopa, muchachos? No sé. Yo dije, ok, ya entendí cómo es la cosa. En medio de ese trato había un respeto. Sí, solo que las palabras y todo lo demás era distinto. No era mi cultura, no era mi forma, pero la de ellos sí. ¿Me explico? No había falta de respeto en eso, era trato nada más. Entonces, cuando David se enfrenta a este hombre, Saúl, fíjese que es interesante que en la historia no aparece Goliat como el enemigo más grande que enfrentó David. Digamos, en tamaño tal vez sí, pero el más peligroso no fue David, sino fue su suegro Saúl. Fue el más peligroso. Su mayor enemigo era su propio rey, el que decía que lo amaba como un hijo, pero se la tenía velada. Entonces tratar con Saúl requería de una estrategia diferente para David. ¿Cómo se dice la Biblia? Que él se comportaba con respeto, con prudencia, con cuidado delante de Saúl. Él medía sus palabras, él no era imprudente. No porque fuera un lambón, sí, sino porque sabía lo que le podía venir si se salía de la línea. Mira lo que estaba aprendiendo David en ese momento, porque realmente era un aprendizaje. Dice, no, yo aquí no me puedo salir ni un centímetro de la línea porque me corta la cabeza. Entonces, vemos nosotros que en esta historia a nosotros nos toca entender el significado de las acciones de David para nosotros hoy. ¿Por qué él hacía eso? Entonces vamos a ver un episodio en la vida de David cuando él se encuentra con Saúl en un momento cuando ya Saúl lo perseguía, porque David tuvo que salir del palacio y esconderse y comenzar a huir, hermanos, de cueva en cueva escondiéndose, porque pues, si lo encontraban lo mataban. Y dice que cuando él llega a una cueva, la famosa cueva de Adulam, los que se juntaron con él, miren qué grupito más interesante. Se juntaron con él los amargados de espíritu, los endeudados, los perseguidos. Ese era el grupo que estaba con él. A mí me llama la atención, ¿por qué no se juntaron los insignes del pueblo? Sino que fue la gente que no tenía nada que ofrecer. Esos se juntaron con él. Entonces, dice que empezaron a perseguirlos por todos lados. Y entonces llega un momento en que el ejército de Saúl, dirigido por Saúl, acampan en un área y hay una cueva. Y en esa cueva se habían escondido David y sus hombres. Entonces Saúl decide, y dice la Biblia, que Saúl fue a hacer sus necesidades a una parte del fondo de la cueva, donde estaban David y sus hombres. Y él va solito. Obviamente era el rey, pero había cosas que tenía que hacer solito, ¿verdad? Como todo el mundo. Y entonces dice que se fue allá Saúl, y cuando lo vieron los hombres de David le dijeron, wow, David, vive Jehová, que el Señor te lo ha entregado en tus manos. Ahora es el momento, acaba con tu enemigo. Wow, dijeron, de verdad que tú sí tienes la gracia de Dios. Porque mira, tipo ni cuenta se va a dar cuando le corte la cabeza.
Y entonces David los oye y está en eso, ¿no? Y dice que él se acerca a David silenciosamente detrás de Saúl, a donde él se encuentra. Pero hay algo dentro de él que le dice que eso no está bien. Y entonces lo único que hace es cortarle la punta del manto, de la capa que él usaba. Se la corta, pero dice la Biblia que cuando él cortó la punta del manto, se turbó su espíritu dentro de él. Y regresó con sus hombres. Y los hombres dijeron: oye, ¿qué pasó? Si ahora era el momento. Se dijeron: pero si este es tan valiente y ahora. Entonces él dijo: no. Este es el elegido de Dios. A este Dios lo levantó. Solo Dios lo puede votar. Yo no. Yo no me voy a atrever a tocarlo. Porque si yo lo toco, yo tengo que entregarle cuentas a Dios. Y entonces dice que Saúl se va de ahí y por ahí adelante le sale David y de lejos le empieza a decir: Saúl. Y le enseña la punta del manto, ¿verdad? Si yo te pude haber matado, pero no lo hice, porque reconozco que tú eres rey. Y Saúl le dice: tú eres mejor que yo, le dice. ¿Qué quiero que miremos con esto, hermano? ¿Tenía o no tenía, por decirlo así, razón David como para vengarse? Las tenía. Se estaba siendo perseguido injustamente. Pero en ese momento él se dio cuenta que aquel era el elegido que Dios había levantado y que solo Dios lo podía tocar. Y él dijo: yo voy a esperar que sea Dios el que decida. Yo no me voy a poner donde Dios no me ha puesto a mí. Que me ponga Dios y yo me pongo. Y entonces, en el capítulo número 24 se ve el diálogo de esta escena. Así que se lo doy para que vaya y lo lea. En el Proverbios capítulo 16 versículo 7 dice: cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. O sea, la conducta de David lo llevó a eso. Si David hubiera cortado o hubiera mordido un trocito de venganza y hubiera matado a Saúl para ascender al trono, ¿qué sabor le hubiera quedado, hermano? ¿Qué sabor le hubiera quedado? Sentarse en el trono y decir: yo estoy aquí porque maté a Saúl. ¿Qué seguridad le hubiera quedado de que era Dios el que lo había puesto ahí? Mira, a mí no se me olvida nunca, no sé con quién lo estaba hablando en estos días, y yo le decía: mira, creo que fue con el pastor Villo, le decía: mira, conocí un hombre que estuvo acá en la iglesia. Él, antes de conocer al Señor, él iba con un traficante en un carro, los agarraron y les agarraron 1 kilo de droga y lo llevaron a la cárcel. El traficante se salvó porque hizo algunos pagos y logró salir del problema. Pero en eso el muchacho se convierte ahí en la cárcel y él dice: Señor, yo voy a salir de aquí si tú me sacas. Entonces llega el papá y le dice: mijo, ya hablé con una persona ahí en la fiscalía y con $6,000 tú sales, voy a pagarlos. Y él le dice: no pague nada. Si a mí Dios no me saca de aquí, yo me quedo. Y se quedó 5 años. Y uno dice: wow. Yo me quedé también así como que, y uno piensa: ¿verdad? Qué tonto. Pero uno es el proceso de él y otro es el proceso mío. Y en el proceso de él, Dios trató con él. Pero lo que quiero decirle es que hay momentos en los que uno se ve así: o Dios me pone, o que no me ponga nadie. Sí. Y en una cultura como la nuestra, en este tiempo en Occidente, en que serrucha para que subas, lambonea para que te vean,
No es trabaja para que avances. Uno se ve ante esas situaciones, pero déjame decirle lo que dice aquí. Cuando el Señor aprueba la conducta de alguien, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Entonces, puede que David no haya hundido su cuchillo en la espalda de Saúl, pero sí rompió el muro de piedra que Saúl había erigido alrededor de su corazón, porque se lo dijo. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que la expresión honesta, cuando vio la confesión de David, la expresión honesta de sus sentimientos y las palabras tranquilizadoras a Saúl, de que yo no te voy a matar, yo no te voy a... Dice, todas son características de una confrontación bien manejada. Amados, ¿cuántos de nosotros tenemos enemigos en nuestro trabajo? Entre comillas. ¿Cuántos tenemos gente que nos lleva mal? ¿Cuántos tenemos jefes que nos la montaron ya? ¿Alguien? Digo, casualidad, digo, a lo mejor hay alguien que vino hoy y que te la tiene y haz una cosita pequeña para que veas de qué tamaño se vuelve. O un vecino que te la tiene y tú dices, ¿cómo le hago? ¿Consigo a alguien que me haga el favor y le haga la vueltica? Sí. Hay lecciones que aprender en la humildad, mis amados, y hay cosas que puedes recoger y empezar a modelar al ser como David. ¿Estás siendo lastimado con lo que pasa? David lo fue. David lo fue. ¿Y sabes qué salió de esas lastimaduras? Ve a los Salmos y vas a encontrar unas canciones impresionantes que escribió David en ese momento, en ese tiempo. La historia de David es una magnífica historia de cómo el Señor toma una situación que es un verdadero dilema, donde un hombre tiene el poder de tomar represalias, pero no lo hace por el respeto de la mano de Dios en la vida de la otra persona. Y como el resultado, el Señor lo recompensa. Siempre. Entonces, ¿cuáles son los principios para vivir de acuerdo a esto entonces y ahora? Miren, en todas las historias bíblicas hay una rica fuente de principios para vivir como Dios quiere, para vivir piadosamente. Aprendemos mejor con los ejemplos, ¿no es cierto? Que si te dicen, no, mire, los principios son 1, 2, 3, no, cuando ves un ejemplo. Y las listas de puntos a veces se nos olvidan rápidamente. Pero la historia de la confrontación de David con Saúl establece unas claves, hermanos, memorables en nuestra mente para que la próxima vez que estemos lidiando con un enemigo tipo Saúl, tengamos pautas de dónde aferrarnos. Solo tengamos en cuenta que se requieren ajustes para saber cómo hacerlo. Hoy nadie es el ungido del Señor, hermano. Sí, por si usted ha oído algo de eso. Es que Él es el ungido del Señor. No, hoy no existe eso. ¿Sí? En aquel tiempo el ungido del Señor era el rey de Israel. Pero señalaba al que sería el verdadero ungido del Señor, que era el Señor Jesucristo. Hoy ya no existe eso. Así que no te vengan con el cuento de que no tocaréis a mis ungidos, dice el Señor. Entonces no puedes ni tocar al pastor. Eso no es cierto. Eso no es para ahora. Eso es mentira. Por si oyes por ahí, verá la cosa de que no hable mal del pastor, porque no tocaréis a mis ungidos, dice el Señor en su palabra. Pero si está predicando errores, y si se está conduciendo mal, si estás haciendo inmoralidades, no puedo hablar mal del ungido del Señor. Hoy no existen ungidos del Señor. Amén. Sin embargo, el principio de respeto a la autoridad sigue siendo cierto. Probablemente no confesará haber cortado la esquina de la capa de un rey, pero es posible que deba confesar haber lastimado a su jefe con cortes verbales y críticas cortantes.
Desarrollemos principios tales que cuando usted se enfrente a alguien que tenga autoridad, sea honesto acerca de sus acciones y sentimientos, aborde sus miedos directamente y explique sus valores. No hable con los demás de cómo se siente usted ante algo que su jefe haga. Hable con él. Vaya y dígale: jefe, a mí me parece que esto es así, yo me siento así con esto, esto y esto. ¿Estoy en lo correcto o no? Usted disculpe. A veces la gente no sabe hacer esas cosas y entonces le da miedo y entonces solo viene y empieza a murmurar. Es peor la murmuración. Y lo peor es que se queda con la cosa allá adentro, ¿verdad? Y en la noche está ahí dándole a la, ¿verdad? Rumiando la rabia. No, vaya y hable. David no se quedó escondido en su cueva de sentimientos heridos. Él valientemente dio un paso hacia la luz y le habló a su enemigo. Quizás su ejemplo te ayude a hacer lo mismo. Y no se paró y: Saúl, tú, hijo de tu madre. No, él no le dijo esas cosas. No lo insultó, no lo ofendió, no, nada de eso. No la agarró personal, no, le dijo: vaya al texto hoy en la tarde, cuando tenga el cafecito de la tarde, y usted va a ver que dice: salve, oh rey, que el Señor esté contigo. Lo bendijo y empezó a decirle: mira, yo no soy tu enemigo. Pero se acercó con claridad, con transparencia. ¿Usted se ha dado cuenta cómo nos cuesta acercarnos a la oficina del jefe para pedir un aumento? Y damos vueltas. 3 semanas de dar vueltas, hasta caminito hay ahí donde no. Vaya, pero tenga argumentos para decir por qué usted cree que se lo merece. A lo mejor el jefe le diga: mira, sí, yo entiendo que te lo mereces, pero no hay plata. O a lo mejor le diga: ¿y cuánto quieres ganar? Bueno, tanto. Ok. Como me dijo una vez un jefe a mí: mira, lo peor que te pueden decir es no. No te van a pegar, no te van a matar, no te van a hacer, no. O más bien, lo más que te van a decir es no. Ya. Y saliste de la duda y de los nervios y todo. Pero a lo mejor te dicen sí. Pero vas y hablas. Y si hay algo que te dan instrucciones y tú dices: no, esto me parece que no funciona así, vaya y diga, y usted diga: mira, esto me parece que esto no va a funcionar bien, porque yo considero que se debería hacer así, así. Usted haga lo que le digo. Ok, perfecto, no hay problema, como eso es lo que usted dijo. Pero usted ya dijo lo que pensaba. Y a lo mejor los resultados le dan la razón a usted. Y como le dan la razón, le dan el aumento y la promoción, ¿verdad? Entonces, quizá su ejemplo te ayude a hacer lo mismo. Puedes extraer más principios al leer el pasaje. Puedes encontrar muchas cosas en la historia de cómo enfrentar ciertas situaciones sin entrar en pelea. Es que yo no sé por qué todo lo armamos una pelea. A mí mi esposa me dice eso: ¿por qué todo lo tienes que armar pelea? Vamos a hablar tranquilamente. Dice: pues sí, ahora digo yo, sí es cierto. ¿Por qué hablar como peleando? Ay, si vino, ahí está. Entonces, quiero ir terminando ya. El tema del respeto por los que tienen autoridad, hermano, viene por toda la Escritura. Es como un rillito que viene así, un arroyito que viene por toda la Escritura. Respete a la autoridad, respete a la autoridad, respete a la autoridad. Y lo va a encontrar en Éxodo 20:12, dice que honres a tu padre y a tu madre. Entonces la palabra ahí es honrar. En Miqueas 6:8 dice que te humilles delante de tu Dios. Entonces la palabra ahí es humillarte delante de tu Dios. Es delante del único que te puedes humillar. Romanos 13 del 1 al 12 dice que te sometas a las autoridades. Entonces la palabra es sumisión, someterse a la autoridad. Y Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores. La palabra ahí es obedecer. ¿Y cómo cuesta, David? Uno le dice a la gente, viene la gente a preguntar un consejo: ¿usted qué piensa, pastor?
Entonces uno les dice el consejo y van y hacen exactamente lo contrario, no obedecen. Sí, la mayoría hace eso, de verdad, se lo cuento aquí entre nos, no le cuente a nadie, porque usted es de los que obedece. Entonces, solo con una fe como la de David en el plan soberano de Dios para nuestro futuro podemos dar los primeros pasos para respetar a aquellos que Dios pone en autoridad sobre nosotros, porque esto es por fe también, hermanos. Sí, hay cosas que no me parecen, pues no me parecen, y las vengo y las digo, y si no me gusta donde estoy, me voy. ¿Qué voy a hacer? ¿Me explico? Usted no tiene por qué soportar un lugar porque no es esclavo. Usted no es esclavo de un lugar. Usted dice, no me parecen las condiciones, me voy. No, que mira, que quédate, y te ofrecen el oro y el moro y nunca te lo dan. Entonces, para adelante. Entonces, algunas ideas de cómo cultivar un espíritu sumiso. Mire, el final de Saúl, hermano, parece una obra de esas dramáticas, de esas películas que terminan mal, que uno sale así con un sabor raro. Porque termina con Saúl consultando una medium que le predijo que iba a morir herido por arqueros filisteos, que le iba a rogar a su ayudante que le clavara una espada en el corazón, que moriría por su propia mano y que sus hijos morirían con él. Así exactamente murió. Fue una cosa horrorosa. Y cuando a David le llevan la noticia de que Saúl murió, el tipo que le lleva la noticia va contento, dice, se murió Saúl. Y David cuando lo mira, ¿y tú por qué estás contento por eso? Y le dice, era el ungido de Jehová. Nadie se alegra de eso. ¡Sua! Lo mató. Dice, nadie se alegra de la muerte de Saúl. Mira cómo le llegaba el respeto a David. Ahí aprendió uno cosas. No se alegre cuando a su enemigo le pase algo malo. No se alegre. No. Porque la cosa se pone fea. Entonces, él se mantuvo respetuoso incluso después de la muerte de Saúl. Entonces, ¿qué podemos deducir de este relato, hermanos? Dice, esperar ser maltratado. Lo van a maltratar. No, el nombre de Jesús, no, lo van a maltratar. Aunque usted diga que no, lo van a maltratar. ¿Por qué? Porque siempre uno se encuentra un Saúl celoso, temeroso, paranoico, que puede entrar en el drama de la historia de tu vida en cualquier momento, hermano. Si de algo está lleno este mundo es de locos. Y alguno puede ser tu jefe o tu jefa. ¿Sí? Así que prepárate. 2, anticipe sentimientos de venganza. Está preparado para resistir la tentación de tomar el asunto en tus propias manos. Niéguese usted a vengarse. 3, niéguese a pelear en la carne. Recurre al Espíritu de Cristo como tu fuente de fortaleza para confiarte a Dios. No estimo, yo ahora le enseño quién soy yo. No, ya vimos quién eres. Carnal. Ya vimos quién eres. Ahora le enseño. Usted todavía no sabe quién soy yo. ¿Me explico? No, que no se te salga, tranquilo. Recurre al Señor. Determina ahora, hoy, dejar toda venganza con Dios. Déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. ¿Para qué te vas a vengar tú? Dice Romanos 12:19, queridos amigos, nunca se venguen, dejen eso a la justa ira de Dios. Yo te pregunto, ¿cuál de estos 3 puntos se te aplica hoy mismo a ti? Úsalo. ¿Tú no te has dado cuenta cómo todo el sistema del mundo trabaja para exacerbarte la venganza? Te ponen películas donde tú quieres que se muera. Y yo no decía, yo ¿por qué estoy, como decía mi abuela, sudando calenturas ajenas?
qué horas matan a ese? Dicen. Y es una novela. Mujer con aroma de café. No, al revés es la cosa, ¿verdad? Y uno queriendo que... Y el otro día le hablábamos con mi esposa y nos reíamos. Mira tú, nosotros aquí los pastores queriendo que maten al tipo. Y que lo maten feo. Sí. Me acuerdo que cuando terminó la serie esa, Juego de Tronos, y solo eso le pasó a esa tipa, dije, solo le cayó una piedra encima. No, pero si esa tipa era mala, porque no le pasaron más cosas. Ese sentimiento de venganza, de que le pasen las cosas. No, aquí la Biblia dice, deja que la venganza sea del Señor. No entres en ese juego. Dios se va a encargar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Muchas veces te saca de la escena para que tú no mires. Hasta te quita el gusto. Para que tú no te enfermes con esas cosas. Que tengas un corazón dispuesto a perdonar siempre y a respetar la autoridad. La autoridad se respeta, esté donde esté. Mira, yo te doy un consejo. No importa a dónde vayas, pero a donde vayas, lo primero que debes averiguar es quién es la autoridad, para no equivocarme. Ok, listo. ¿Por qué? Porque eso te va a ahorrar muchos dolores. Cuando tú empiezas a actuar entendiendo que Dios lo ha establecido de esa manera. Y una buena autoridad, déjame decirte algo, te va a bendecir y te va a edificar. Y te lo voy a decir de esta manera. Y una mala autoridad te puede bendecir y te puede edificar también. Todo depende del proceso que Dios está llevando contigo. El tema es que lo entiendas. Amén.